Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast. Una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Hola, hola. Estamos contentos de volver a este podcast. ¿Cómo estás, Valentina? Hola Freddy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí estamos de vuelta ya en marzo de De este vuelta, año 2024 con un gran ujú, invitado que ya lo presentaremos, ¿no? ¿cierto? Pero antes de presentarlo, em, queremos darle la bienvenida a las personas que nos escuchan y que ahora van a tener la oportunidad de vernos en YouTube. Es decir, este ¿Cierto? mismo podcast lo pueden escuchar en Spotify o lo pueden ver y escuchar en YouTube, ¿no? ¿Cierto? Esta es la segunda temporada de este podcast y hemos denominado a este ciclo Diálogos Humaniza, que comenzamos hoy y en el que vamos a dedicar algunos capítulos a hablar acerca de temas relevantes para el trabajo clínico y psicosocial, ¿no? Ujú, eh, sí. con personas que son del instituto o que son de afuera del instituto. Algunas han escrito artículos importantes de la revista Vincularte, pero la intención sería abrir el diálogo para que podamos complejizar aquello que vamos conversando, ¿no? Mm, El ciclo anterior hablamos mucho de algunos artículos importantes de la revista y en este ciclo es como que queremos abrirnos hacia nuevas posibilidades de intervención y nuevas reflexiones en torno a lo clínico. Esa es la idea, sí, ¿no? absolutamente. Mientras te escuchaba, se me acaba de ocurrir que quizás las personas que nos escuchan nos pueden dejar en sus comentarios, sobre todo las personas que conocen del instituto, de algún tema en particular que les gustaría que pudiésemos incluir en este ciclo Mm. y como la comunidad humaniza conoce a los profes y todo, entonces pudiese ser interesante de repente que nos dieran ahí sus sugerencias. Bueno, yo también súper contenta después del descanso de vacaciones, tuvimos un par de meses de verano sin grabar, pero ahora ya volvemos con este ciclo de diálogo humaniza. Y hoy día, bueno, Freddy va a presentar a nuestro invitado, Hernán, pero elegimos este tema y decidimos invitar a Hernán como inspirados por algo que está pasando en la contingencia, que tiene que ver con los avances de la ley integral en temas de violencia de género, y cómo es importante siempre para nosotros, en la clínica, en la terapia familiar, en las intervenciones, estar al día y dialogando con las cosas que van pasando en relación a la violencia, eh, porque bueno, el campo legal y el campo de la terapia, de lo psicosocial, están ligados y justamente a eso se ha dedicado mucho nuestro invitado, ¿no? Así que lo podrías presentar, Freddy. Sí, claro. Bueno, tengo el gusto de presentar a un compañero de mucho tiempo en Humaniza. Él es Hernán Fernández. Ha estado mucho tiempo, como digo, haciendo clases en el instituto y es un colaborador permanente en seminarios y en diálogos, ¿no? Que hemos sostenido. Bueno, Hernán es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, abogado. Es máster en intervención especializada con familias, niñez y adolescencia en contextos de riesgo y desprotección de la Universidad de Valencia y tiene una gran experiencia en litigación en tribunales de familia, en el sistema penal, en áreas de niñez, especialmente en protección de derechos ante negligencia, maltrato y violencia, ¿no? Es autor de un artículo de la revista Vincularte que se llama Perspectiva de Derechos Humanos en la intervención ante la violencia de género y el maltrato infantil, publicado en la revista Vincularte 4 del año 2019, ¿no? Vincularte 888. No, no, la cuatro, sí, 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 no, Perdón, en la es del pauta año dice 8. 2019.
Es del año 2019 y sí, lo que pasa es que ha pasado rápido el tiempo. No, Eso puede ser. ha pasado rápido el Han pasado tiempo, varias vinculantes. sí. Y, y eso, bueno, y no puedo dejar de decir, es un abogado muy corajudo que se ha jugado por el tema del maltrato infantil y perseguir a em, tantas personas que le han hecho tanto daño a la infancia, ¿no? Entre ellos al propio Paul Schaeffer. Así que, Hernán, bienvenido a este diálogo. Nos sentimos en casa contigo. Muchas gracias, Freddy y Valentina. Es una alegría estar con usted, un honor también por toda la trayectoria que tiene el instituto en la formación de terapeuta y también en el apoyo directo a través de la terapia con tantas pacientes y que han beneficiado a sus hijos e hijas. Y por lo tanto el tema que nos convoca hoy día yo creo que tiene esa perspectiva, una perspectiva concreta, real, no es algo teórico, abstracto, sino que responde a una necesidad. Y no hay que tener temor, creo yo, de hablar de necesidad, porque a veces como se asocia al hándicap o como que se está en desventaja, ¿no? Todos tenemos necesidad, la necesidad de la seguridad, de la estabilidad. Mm, ¿Y por qué no también hablar de la felicidad? sí. Y yo creo que ese enfoque es muy importante. Pero antes sí voy a decir algo en Ujú, relación a mi universidad formadora, que es la Universidad de Concepción. Eh, ¿Por qué la quiero mencionar? Porque de allí yo creo que pude dar un paso inicial que me ha marcado o me ha mantenido en esta visión de ver más allá de lo legal, ver el rol o el efecto de la ley en la realidad. Es decir, en la Universidad de Concepción aprendí de un gran profesor que fue a consultar estadísticas, que quiso ver el impacto de la ley. Y gracias a ese acercamiento o comprobación empírica, podemos hacer una mejor utilización del instrumento legal al servicio de la persona humana y no la ley al servicio de sí misma. Y lo otro es que ahí está el sentido de perfeccionar también, que tú lo acabas de mencionar, está pronta a ser promulgada la ley de eh, protección o de eh, contra la violencia o para una vida sin violencia de la mujer. sí. Sí, y justamente, bueno, como dices tú, la oportunidad que tenemos hoy día es que tenemos Valentina, terapeuta, ¿no? Yo también terapeuta, conversando contigo que vienes del mundo legal, pero hay una intersección entre esos dos aspectos y una necesidad de complementariedad, ¿no? Mm. Que lo sentimos los terapeutas y que también pienso que lo puedes sentir tú desde el ámbito legal, ¿no? Hay toda una corriente de un autor francés que se llama Edgar Morin, que habla de un paradigma de la complejidad y que nosotros lo hemos, digamos, nos interesa en el sentido de que la psicoterapia en sí misma, el fenómeno humano es complejo, ¿no? Y se hace necesario entonces poder mirar las diferentes aristas de un mismo fenómeno que la ciencia en general tiende como a, ¿no? a compartimentar, ¿no? Entonces, estos diálogos pienso que pueden permitir eso un poco, ¿no? Y claro, la primera pregunta que te quería hacer, Hernán, era ¿cómo veías tú esta relación entre lo legal, lo clínico y lo psicosocial, ¿no? ¿Qué ideas te parecen importantes o qué reflexiones te parecen importantes en la articulación del trabajo entre terapeutas y abogados, entre lo terapéutico y el marco jurídico, digamos, ¿no? Comparto esa reflexión y ese análisis que ha hecho Freddy. Me parece que es clave y fundamental para traducir la expectativa de justicia en una realidad.
y que sea una realidad satisfactoria, o sea, una respuesta satisfactoria de las instituciones, del sistema legal, en sus distintos roles, incluso el rol preventivo, el rol pedagógico, para entender cuáles son los derechos que no tienen que ser transgredidos. Si se transgreden derechos, se cometen delitos, estamos llegando tarde. Y esa es una dimensión del derecho que no es la totalidad. Antes y más importante es, por ejemplo, el resguardo del derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la vida. No tener que llegar al atentado al derecho a la vida, al derecho a la integridad física y psíquica. En esta, entonces, comprensión e integración de saberes y de diálogos, se puede producir una interacción de haceres, de cómo Ujú, esta intervención que hace el terapeuta para reparar el daño se puede sostener con la seguridad que implica que no se va a repetir la violencia, que vamos a entrar ya en la temática de la violencia, que se va a poder también resguardar a los hijos e hijas cuando estamos hablando de en la terapia de los padres, porque si un sistema familiar eh, es asistido y apoyado, todos van a ser beneficiados, todos y todas van a van a recibir ese beneficio. Eh, Como para resumir y concretar, es muy importante que lo psicológico, lo psicosocial no esté en un carril separado cuando se trata de abordar la vulneración grave de derechos de la niñez o la violencia hacia la mujer, sino que tienen que comunicarse, tienen que entenderse, porque no basta coordinarse si esa coordinación no es efectiva, no es eficaz. ujú, No basta comunicarse porque podemos transmitir la necesidad de que el otro cumpla una función o rol, pero no se entendió el sentido y que no, esto no es una posta de que todos nos vamos pasando unas tareas, sino que todos cumplimos tareas que tienen que estar sincronizadas y que deben en algunos casos mantenerse en el tiempo. O sea, no es que yo hago la denuncia o comunico a un tribunal de familia que hay un niño, niña y su madre en una situación de grave maltrato, sino que tengo que saber qué pasa después, porque los que van a estar después necesitan saber que estoy hablando del sistema educativo, del sistema de salud, tiene que seguir estando, va a seguir estando. No se, como digo, no es pasar la posta, sino que es recibir una tarea y integrar en esa tarea la posibilidad de comunicarse, que el derecho no debe ser un lenguaje críptico solo para los abogados. Y yo lo digo con mucha sinceridad, lo digo con mucha alegría también, de que he encontrado grandes intérpretes de las normas legales en trabajadoras sociales, en psicólogos, que tienen esta capacidad de entender el sentido de la norma. Y ujú, como que no les suena cuando les dicen, no, pero es que esto no se puede hacer. Eh, eh, Ayer en una reunión que tenía, una doctora decía qué importante es conciliar la ética con lo legal y lo legal mm, con lo ético. mm, ujú, Y yo creo que no se pueden romper ni dividir, y esa es como la percepción que tienen profesionales del área psicosocial con mucha más nitidez a veces que los que tienen que activar el recurso legal. Entonces, de ese diálogo, de esa transmisión de conocimiento, hay una fórmula, quiero decirlo, pero metafóricamente una fórmula mágica, porque puede transformar en posible lo que en algún momento parece imposible. Si uno ujú, hiciera en este momento una encuesta, o nos llamaran personas que han vivido la experiencia de llegar a los tribunales de justicia, sin temor a equivocarme, diría que encontraríamos bastante frustración. ujú, Eh, Desconocimiento, frustración, amargura. Hace 30 años atrás, tres alumnas de trabajo social hicieron una tesis que se llamaba Los pasillos del tribunal. Y tenían testimonios de diálogos que ellas habían tenido, y las personas decían, yo vengo aquí con un problema y no quiero irme con tres, quiero que ese problema pueda resolverse o me ayuden a resolverlo porque escapa de mis manos. Y ahí el tema del derecho, porque hay cosas que a través del derecho pueden transformarse en realidad, porque
La ley, por ejemplo, establece la inviolabilidad del hogar. Y tiene un sentido, porque el hogar debiera ser el lugar más seguro para que se desarrollen las personas, los hijos, quienes integran la familia, cualquiera que sea la familia, monoparental, los abuelos que cuidan a los nietos o nietas, debiera ser el lugar más seguro y a la vez que viven otras personas. Entonces, que todos estén seguros porque ese es el sentido de la inviolabilidad del hogar. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Que se pueden transformar y a veces es un espacio de sufrimiento, de peligro. Por lo tanto, entonces los profesionales del área psicosocial tienen que tener las llaves para poder entrar a ese espacio que la ley te impide y le impide a las personas. O sea, podemos tener incluso una comunidad muy sensible y solidaria, pero no puede ver lo que pasa. ¿Y quiénes lo pueden ver? Los terapeutas, lo pueden Ujú, ver ujú. los médicos, los profesores y profesoras. Entonces, allí, y para responder tu pregunta, creo que el diálogo en la comunicación, que la psicología tampoco es solo para los psicólogos y psicólogas, sino que hay un punto de encuentro. O sea, claramente el rol del terapeuta no puede ser reemplazado porque no tiene la formación, la especialización y la experiencia, porque se está en un terreno muy delicado. Lo legal también es muy delicado. Que yo creo que me inspira a decir esto que no se puede aprender experimentando. Hay que aprender primero para intervenir después. Y por eso es tan importante la supervisión, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿en qué momento yo me contacto con los casos reales, con quienes requieren que mi despliegue profesional? En su momento. Debieran entender lo que es una fortaleza y una garantía de seguridad, hacerlo con quienes llevan la experiencia y han tenido el aprendizaje, han aprendido los aciertos y han aprendido de los errores. Y yo veo Ujú. mucho, y te lo digo, que esta cada vez mayor incorporación en mi área de abogado y abogada al área, que no han pasado, las buenas intenciones no bastan, porque se puede ver parte de la realidad y el no ver la realidad completa puede significar grandes y graves errores. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Que es necesario el diálogo, el aprendizaje, para que los que saben más le transmitan a los que saben menos, y así todo lo que hagamos va a tener una mejor probabilidad de un mejor resultado. Oye, Hernán, y justamente aprovechando que estás tú y que sabes más de esto, para que nos cuentes, ¿no? Em, ¿Cómo podrías tú darnos así como una mirada general, ¿no? De los aspectos que a ti te parecen importantes, los que a ti te preocupan, de cómo estamos en Chile en el marco legal en relación a los temas de violencia, ¿no? Como, cómo estaba, con qué herramientas contábamos, qué taras tenía el sistema, cómo está funcionando el tema de la violencia, em, qué mejora con esta ley que está siendo despachada, qué falta, ¿no? Em, como desde tu opinión, desde tu perspectiva, como alguien que ha usado las herramientas que da el sistema para poner en práctica, digamos, la protección y específicamente la protección de niños y niñas, ¿no? Em, un poco como a lo mejor entender cómo ha evolucionado y si esta ley se hace cargo de alguna forma o no de esta idea como del niño testigo DIF, ¿no? Como que no fuese una vulneración hacia el niño, sino que fuese un tema de la pareja, como todas estas distinciones en las que muchas veces la intervención nos vamos quedando eh, como cortos de herramientas, ¿no? Entonces, Sí, muy buena pregunta o reflexión, Valentina, porque sintoniza con lo que acabamos de decir. El por qué hay que especializarse, compartir la experiencia, porque incluso corregir la experiencia, si es que no la habíamos estado aplicando o entendiendo bien. ujú, Recuerdo hace 30 años atrás un psicólogo me dijo, el trabajar en un área no es necesariamente garantía de que los está haciendo bien, porque podría cometerse un mismo error
que nadie advierte. De allí la importancia del trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, la especialización y la humildad que da el conocimiento. Porque a propósito de lo que decía Valentina, no es que yo sepa más, llevo más tiempo dedicado al tema, he tenido experiencia compartida con equipo, yo le debo mucho, por eso es que estar aquí hoy día es como de alguna manera decir, qué bueno que existían psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, que en algún momento nos encontramos y pudimos decir, queremos hacer, porque de esta suma de esfuerzo podemos lograr lo que individualmente sería muy difícil e incluso a veces imposible. Entonces, en esto de las leyes, hace 20 años no solo no teníamos ni la mitad, no teníamos casi nada. Por eso Ujú. es que estamos en un tiempo de abundancia legislativa. Nos han llegado afluentes, podemos decir, vertientes maravillosas de normas que han sido razonadas, que han sido algunas de ellas eh, em, trasladadas de sistemas que ya las han probado como buenas normas en la protección de la niñez y la protección de la mujer ante la violencia. Entonces, lo que tenemos hoy, y por eso es que es tan relevante y está tan sintonizada tu reflexión con lo que yo acababa de decir, de que es necesario integrar las normas. Hoy día la característica del sistema es la dispersión, porque para poder ayudar, poder resolver, poder hacer un aporte que sea significativo, necesitamos los distintos ámbitos, conocer las normas que regulan el derecho de familia, las potestades parentales, los derechos y deberes de las parejas, la convivencia, que implica la convivencia, las normas que resguardan la integridad psíquica, física, el derecho a la salud, las normas sobre educación y en particular ahora sobre la violencia tenemos desde el año 2005 la ley de violencia intrafamiliar que no ha sido derogada, Ujú. sino que entra a complementar y ahí ya voy dando una perspectiva concreta. ¿A quién pensaba que la ley que debe ser publicada muy pronto y que es un trabajo serio y de varios años en el Congreso, no lo va a resolver todo? No es una ley que comprenda todos los aspectos de la violencia porque su propio título se refiere a una vida libre de violencia hacia la mujer. ¿Y dónde están los niños, las niñas, los y las adolescentes? Hay algunas normas, muy buenas normas que vienen en esta ley para la niñez, para los hijos e hijas, pero no están todas, porque hay algunas que ya estaban antes y que son buenas normas. Hay otras normas que no lograron incorporarse o que las echamos de menos, sino, por ejemplo, nosotros vemos lo que hoy día está haciendo la sociedad española, las instituciones, y acaban de aprobar una ley de protección integral contra la violencia hacia la niñez. Y nosotros acá estamos aprobando una ley de protección integral o para una vida libre de violencia a la mujer. Eh, que no tuvo como y hacia la niñez. Y respetamos que haya sido así, porque que yo creo que la alarma social, cada vida de una mujer que se extingue por la violencia de su pareja o de cualquiera que la ejerza, nos tiene que no solo alertar, sino que llevarnos a la acción. Y si faltaban instrumentos legales, esta ley está aportando esos instrumentos legales que faltaban. Entonces tenemos una gran dispersión de normas, tenemos la ley de violencia intrafamiliar, la ley de tribunales de familia, que es la que contempla el procedimiento ante la violencia, cómo se acredita, en qué momentos es importante que los terapeutas hagan su aporte para la comprensión de esa violencia, no solo para la demostración del daño, sino que también para poder hacer una propuesta ante el sistema de justicia de cómo debe tratarse a quienes la han sufrido, cuáles son los tiempos de la reparación, cuáles son los contextos favorecedores de la reparación del daño. Por eso es que también se hace la distinción, aquí no se repara a la persona, se repara el daño que ha sufrido la persona.
o como dice el profesor Cardona, cuando se infringen derechos, se infringen derechos de la niñez y no vemos al niño como un objeto de maltrato o como un sujeto que está viviendo vulneraciones. Se le están transgrediendo sus derechos al bienestar y al desarrollo, pero hay que ver la dignidad y la importancia y el valor de esa vida con respeto a los derechos, o sea, plantearlo desde esa perspectiva positiva y no solo ante la perspectiva como del fracaso de la sociedad por brindar las condiciones. Entonces, dispersión normativa, ¿qué necesitamos hacer? Integración normativa, integración de saberes profesionales, integración de normas que se traspasen también a los profesionales de las otras áreas, porque al saberlo pueden pedir y pueden tener expectativas. Yo me imagino la soledad que puede significar para un profesional o para un equipo saber que se requieren respuestas de seguridad, medidas cautelares, que se requieren contextos para que progrese y que la complejidad, lo que acaba de decir Freddy, me parece muy importante. No podemos simplificar lo complejo porque si lo simplificamos no vamos a dar las respuestas que se requieren. O sea, el daño transgeneracional, porque a veces el sistema le pide conducta o le pide respuesta o le exige incluso a personas que transgeneracionalmente fueron muy dañadas y no pudieron hacer otra cosa. Entonces, el rol de los tutores de resiliencia, el rol de la familia, de la comunidad, en apoyar o reemplazar temporalmente o incluso indefinidamente. O sea, hay muchos paradigmas, estereotipos que a veces dañan, o sea, como imponer la maternidad, imponer la crianza, cuando hay personas que sufrido estas experiencias de daño traumático no reparado, que no pueden hacerlo. Entonces, Barudi dice que el haber sufrido el daño no justifica dañar. Entonces, tener esta visión amplia, que no es un juzgamiento moral, sino que es una comprensión psicosocial y que debe ser también una comprensión jurídica. Integrar y conjugar, porque también está el problema de que esta separación, división, no permite conjugar. Y para mí fue clave escuchar a Reinaldo Perrone cuando dijo la protección tiene que ser una composición. Integrar, pero armoniosamente. No solo reunir o convocar, sino que esto tenga un sonido melodioso y armónico que en términos psicosociales pudiera ser el sonido del bienestar, el sonido de la seguridad. En cambio, si una persona sigue siendo insegura, la terapia no progresa porque hay tantos factores que conspiran, es porque entonces las respuestas que se están dando no son suficientes. No sé si con eso pude responder, Valentina, Freddy, lo que era la... eh, yo tengo una metáfora que es como decir, si tenemos el alfabeto, ¿por qué solo escribir con las vocales? Eh, O llevémoslo a la metáfora musical. Nunca vamos a comprender una sinfonía si solo estamos usando algunas notas o algunos instrumentos. Entonces yo creo que esa es la gran tarea de que estemos todos a la altura de los tiempos y del conocimiento. No que lleguen algunos, ustedes se van a reír a lo mejor cuando lo diga, y con el respeto a mis colegas también, no puede ser que desde lo psicosocial, desde la psicología, del trauma, del apego, haya tanta evidencia y sin embargo el derecho pretende resolver sobre una ingenuidad, es como que llegaran vestidos de piel. Y alguien dice, ¿cómo están imaginando que va a llegar con un abrigo de piel? No, las pieles de las cavernas, Ujú, la prehistoria. mm, Y así, aunque parezca como así impactante, cuando tú escuchas, no, los niños no tienen memoria, mm. no importa lo que haya pasado, o un niño no va a poder relatar si lo vivió en una etapa preverbal. Y ahí ustedes tienen mucho que decir y nosotros mucho que aprender y transmitir esa comprensión en la toma de decisiones, porque también hay un nivel clave que lo podemos ir conversando más adelante, que las tomas de decisiones no solo son para un juez. Antes hay toma de decisiones a nivel familiar, hay toma de decisiones a nivel individual. Entonces ahí, y convocando a Perrone también, vienen las armoniosas composiciones. Sí, es bonita esa metáfora. Fíjate que estamos, Hernán, traduciendo un libro de,
del equipo de trauma y trabajo familiar relacional de la Escuela Mara Servini Palazzoli. Este libro se llama Las 6 fases de la resiliencia. Y es una propuesta terapéutica que, como dices tú, compone, ordena, ordena la intervención para poder hacer un trabajo terapéutico ordenado en ciertas fases, ¿no? Comprender dónde uno está en la terapia. Y entonces te quiero mencionar brevemente las fases como para ejemplificar. La primera fase es el reconocimiento del trauma, ¿no? Es decir, uno no puede trabajar con alguien que ha vivido un trauma sin reconocerlo, ¿no? Eso es muy importante para no seguir traumatizando. La segunda fase es lograr la seguridad y la estabilización. Tú has hablado mucho de seguridad, ¿no? Si la persona no está segura, no se puede avanzar hacia un nivel terapéutico, ¿no? La tercera fase es compartir el dolor, ¿no? Que todos los seres humanos necesitamos contarle a alguien lo que nos ocurre, ¿no? Y en eso no solo los terapeutas, sino que también la comunidad, los vínculos cercanos son muy importantes. La cuarta fase sería llegar al sentido del sufrimiento con un relato coherente e integrado, ¿no? Porque lo traumático necesitamos como entenderlo, entender lo que pasó, ¿no? Para no correr el riesgo de lo que dice Barudi, de transformarnos luego nosotros con el derecho de maltratar a otros, ¿no? Producto que sufrí, tengo el derecho de maltratar a otros. Y la quinta fase, que es a la cual me interesaba especialmente llegar, sería jamás quedarse víctima, completar la acción de defensa, ¿no? Y ahí entra todo el ordenamiento a veces jurídico, que las víctimas de abuso, especialmente, digamos, de cualquier tipo de abuso, pero las víctimas de abuso sexual en especial, ¿no? Tienen la necesidad a veces de denunciar, de poner en lo legal aquella vulneración, aquel delito que han sufrido, ¿no? Y una posibilidad importante de la acción de defensa es el marco jurídico. Hay otras, ¿no? No es la única. Estamos hablando de que para ciertas personas ciertos gestos también restituyen un lugar de defensa, ¿no? Y en ese plano, claro, a mí me causa mucha eh, mm, sintonía lo que estás diciendo en el sentido de componer, ¿no? De cuándo, por ejemplo, cuándo hacer la denuncia, ¿no? Y en este modelo uno dice, bueno, primero entonces hay que reconocer el trauma, tenemos que hacer un trabajo terapéutico para luego llevar a la persona o reflexionar con ellos acerca de la importancia de denunciar, ¿no? Por eso creo que lo transdisciplinario es tan importante, ¿no? De que nos mantengamos en contacto. No sé cómo lo ves tú. Sí, especialmente tratándose de víctimas adultas que han llegado a la adultez, está este proceso de lo que no estaba consciente y pasa a ser consciente Sí. y quieren esa justicia que no tuvieron. Y de allí que el sistema tiene que ser receptivo y por eso aprovecho de decirle que hoy día la sociedad chilena recibió esta ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, Ujú. pero que rige desde su publicación, desde el año 2018 hacia adelante. Pero ¿qué pasa con los casos antiguos? Mm. Con los que no tuvieron esa ley en su momento. Y que a veces llegan a un abogado y le dicen no se puede hacer nada porque ya prescribió, pasaron los 10 años, pasaron los 5 años. O llegan a la fiscalía o al tribunal del crimen eh, y luego de tomar la denuncia, le dicen hasta aquí vamos a llegar porque se demostró que pasaron más de 5 o 10 años. Esa búsqueda de justicia no puede quedar frustrada porque la ley tiene alternativa, tiene lo que se llama la interrupción de la prescripción, que si el agresor cometió un nuevo delito, perdió el tiempo que llevaba corrido para la prescripción.
Y sabemos por investigación científica, por estudios criminológicos en esta área, que los agresores son altamente reincidentes y durante su vida llegan a tener, lamentablemente, trágicamente, muchas víctimas, pero que están en sus procesos de silencio, por eso que también ahí lo terapéutico es muy importante, y que tienen esta oportunidad. ¿Qué ha ocurrido a veces? Agresores que han muerto allí, esas víctimas que tienen una edad ya avanzada, despiertan, o porque los homenajes que le estaban haciendo, que pasó con Jimmy Savile, hay un documental en Netflix, que pasó toda la vida dañando niños, niñas, adolescentes, y le dieron hasta una condecoración en la Cámara de los Lores, o la Reina, no sé. Era como confidente y asesor del actual rey de Inglaterra, y sin embargo dañó y todo, y miraron hacia otro lado. ¿Qué pasa con esas víctimas? No hay que esperar eso, que llegue la muerte del agresor, porque mm, hasta los últimos días podría llegar a transgredir a otros y a otras. No hay, el abuso sexual se da físicamente, pero también se da psicológicamente, y me refiero a las erotizaciones, por ejemplo, verbales. sí, No fuimos a ese tema, pero era sí, necesario hacerlo porque el conocimiento también es importante. Imagínate, a alguien le dice no se puede hacer nada y está prescrito, y otro dice tienes el derecho a que se investigue, tienes el derecho a que el agresor que está vivo y a lo mejor está jovencísimo y está trabajando con otras posibles víctimas por su ámbito laboral, por ejemplo, Ujú, hay todo un deber ético también de hacer algo para que las historias no vuelvan a repetirse. Y el derecho entonces es importante porque si tú le explicas bien que existe el derecho a investigar, mm, existe el derecho a que no seas, nadie te puede decir tu derecho a la libertad de expresión y al proceso terapéutico. Mira, llegamos a un aspecto muy importante, porque hay quienes han pretendido decir que si una víctima habla de una experiencia de abuso, está cometiendo injuria o calumnia. Resulta que ese es un error, porque si se da en un contexto de expresión del trauma, la calumnia exige el ánimo de ofender el honor con hechos falsos. Y cuando hay una experiencia traumática y hay un dolor que se expresa, tú describiste estas fases tan claramente, no puede haber jamás una intención de perjudicar a otro, sino de expresar un dolor legítimo, y por eso que es a través del proceso, no a través de la funa, que hay ujú, quienes han llegado porque no sabían que se podía hacer lo otro, y mm, porque también su deseo de prevenir también. Pero entonces hay que hacer esta distinción. ¿Cómo logramos advertir sin ser frenados? Porque también, ¿qué ha ocurrido? Que no, el derecho dice se tiene que realizar por la vía que corresponda legítimamente, que hay una orden para bajar inmediatamente esa publicación de Instagram, o sea, duró poco la advertencia. En cambio, si se logra hacer con profesionales, con ayuda desde el derecho, desde lo terapéutico, quizás se podría no solo dar este grito, sino que esa advertencia se traduzca en respuesta para las víctimas que aún están invisibles, de apoyo y hay una frase que a propósito del caso de Español que fue tan conmovedor de la manada, que también hoy día hay un reportaje sobre el caso, que yo sí te creo. El que yo sí te creo es clave, no solo a mí también, yo sí te creo. mm, Entonces, porque se ha demostrado que la denuncia falsa, cuando estamos con casos de abuso infantil, puede haber un error de interpretación, o en un caso excepcional de distorsión de realidad pudiera. Ahí entonces también vuelve la importancia de la especialización, de no cometer errores. Hay que conciliar ese derecho a la verdad y a la justicia, también con no cometer errores, porque pudiera suceder que hay abuso, pero que el autor pudiera ser otro. Entonces, investigar para proteger para investigar. ujú.
Sí, estaba pensando en esto bueno, es un tema amplio, como hemos dicho, y complejo, ¿no? Y, por ejemplo, estaba pensando en esto que también dice Cancrini, que es que que el niño maltratado eh, tiene que tener el derecho a la terapia, ¿no? Y también es completamente aplicable a la violencia de género, ¿no? El derecho a ser atendido y a ser escuchado, ¿no? Y a ser reconocido, ¿no? Que sería la primera fase de la resiliencia que te mencioné, ¿no? Porque Mm, el yo te creo es un reconocimiento hacia el otro, de decir, yo sé, confío, digamos, estoy contigo en que aquello tú sufres por lo que te pasó, ¿no? Y necesitas entonces contarlo, hablarlo para saber cuál es el camino hacia dónde, hacia, hacia dónde seguir, ¿no? Y en este punto, entonces, la idea de tener de que la terapia tiene que ser algo, ¿no? O la intervención jurídica también tiene que ser algo al cual es posible acceder, porque la sociedad ha fallado, ¿no? Me parece una idea también muy importante y muy integradora desde el punto de vista del quehacer terapéutico y del quehacer también legal, ¿no? sin duda, porque mientras tú lo expresabas, Freddy, yo pensaba en tantos casos que los que están escuchando, que ya tienen la experiencia, que han vivido, que dicen, fui a buscar protección y recibí maltrato del sistema. Mm, No me escucharon o lo que me escucharon no lo entendieron y en mi caso lo archivaron en semanas, meses o durante tanto tiempo estuvo la incertidumbre de no saber qué estaba pasando. El derecho a ser informado o informada es tan importante y que esa información sea comprendida además y, y que el sistema sea como respetuoso. Es decir, y aquí yo lo he escuchado tantas veces que me han dicho eh, que me siento tan frustrada o tan frustrado porque no me responden o porque me cuesta tanto saber quién tiene mi caso y qué está haciendo. Y tienen toda la razón porque ese es un sistema que es una barrera. Yo lo dije en alguna oportunidad en una entrevista sobre cómo el sistema penal y la protección de la niñez decía, eh, ese niño y niña y su familia, la primera barrera que suelen encontrar es el sistema. Antes que que la defensa del agresor o lo que va, o la Mm. reacción que va a provocar, que lo posterga, o que lo condiciona. Por ejemplo, hoy día la ley de entrevistas videograbadas fue un tremendo avance, un avance revolucionario en Chile, pero no puede excusar o no puede condicionar que se hagan todas aquellas cosas que tienen que complementar. Porque hay fiscales, hay fiscalas, para decir, mujeres que han asumido este rol de ser protagonistas y ser como actoras relevantes y fiscales que, que tienen una extraordinaria sensibilidad a compromiso. Pero hay otros que no. Hay otros que carecen a veces de las bases esenciales de comprensión y, por ejemplo, esto mismo, que es un ejemplo concreto. Mientras no esté la entrevista videograbada, no se hace nada más y las pruebas se pueden perder, los testigos se pueden desplazar y arrepentir. Hay una serie de efectos en el tiempo. O sea, el sistema legal parece que no tiene lógica porque es como que la realidad fuera capaz de ser paralizada o como que el sistema pudiera envolver al niño en una especie de papel transparente, como si fuera como una maleta que, para,
y entonces nadie lo va a tocar y no le va a pasar nada, entonces van a venir los peritos o la entrevista videograbada y se va a poder entonces expresar espontáneamente aquello que sucedió. No todos los niños y niñas teniendo la oportunidad de la entrevista videograbada, lamentablemente por efectos del trauma algunos, porque falta la seguridad, van a poder expresar aquello que sucedió, porque no lo entienden. Y por eso es que es tan importante cuando yo escuchaba a Concepción Martínez, psicóloga española, que nos decía lo mismo que Sandra Baita, otra psicóloga argentina que trabaja trauma infantil, que decían, la voz del trauma en la conducta. Entonces, ¿qué Ujú, hacemos pidiéndole la verbalización y la palabra? Entonces también Concepción Martínez decía, hay niños en que la palabra no está o en que la palabra tiene que esperar, pero el sistema exige. Entonces tenemos que interpretar la norma al servicio de la niñez. El sistema, la ley es para la niñez, no la niñez para el sistema. mm, Me acordé de esta que escuché decirlo a Gabor Maté, la indagación compasiva, que es propio del ámbito terapéutico, pero la indagación compasiva tiene que serlo también por parte del sistema. Nada exime de responsabilidad ética a quien causa dolor. O sea, no se mm, puede dañar mm, al investigar, ni tampoco se puede dañar en nombre de proteger. claro, sí. Y en esto la violencia es muy importante porque, ¿qué está pasando hoy día? A los niños se le abre una causa de protección de derecho y a la mamá una causa de violencia. Si la violencia es repetida, habitual, se envía a la fiscalía Ujú, y se produce una división. ¿Y qué pasa hoy día? Si no logra acreditar el daño o nadie quiere dar su testimonio, esa víctima, esa mujer va a quedar abandonada de alguna manera por el sistema. ¿Y cuántos casos se archivan? ¿Cuántos casos llegan no necesariamente una sanción penal de un juicio, pero sí, por ejemplo, podría ser a un procedimiento abreviado o a una suspensión con condiciones reales de protección, seguridad y de tratamiento de la violencia del agresor? Poquísimo, poquísimo. Entonces ahí es donde está la gran tarea. Creo que con esto yo voy a expresar de que no basta que existan leyes, sino que se apliquen correctamente las leyes. No solo que se apliquen, no solo que sean una estadística más, los porcentajes de archivo en abuso sexual son, eh, ¿cómo puedo decir?, desoladores. Mm, Solo un 10% de los casos de abuso sexual infantil llegan a juicio. ¿Qué pasa con el 90%? ¿Qué pasa con ese 60% casi que se archiva? Que se archiva sin ninguna indagación o con muy poca investigación. En violencia hacia la pareja, violencia de género, sucede también lo mismo. Y los niños son los grandes, no sé si lo dijo Valentina o tú, testigos de la violencia cuando se observa y se escucha la agresión a una madre, una agresión física, verbal, el llanto de quien está sufriendo, ese niño sufre también. Porque esa persona que quisiera defender y tal vez no puede, e incluso hay investigaciones, hay Feinkelhor, que generalmente lo asociamos a abuso sexual, también ha escrito e investigado en violencia psicológica, en violencia física. Y él fue parte de un estudio en que incluso se comprobó que muchas madres que pensaban que a su hijo no le había llegado la violencia de la pareja, sí le llegaba porque no lo veían cuando trataba de defenderla y sí le llegaba un empujón y le llegaba un golpe no direccionado hacia él, pero lo recibía. Yo tengo la convicción y el argumento jurídico para decir que no existen testigos de violencia, niños y niñas, sino que son siempre víctimas de la violencia. Y la ley lo dice claramente, porque dice que hay violencia amparada por la víctima para que esa violencia cese y pueda ser abordada si por acción u omisión se afecta la integridad física o psíquica. ujú, Entonces, por acción y omisión, cada
niño y niña que ha sido expuesto a la violencia, ha sufrido la violencia y es víctima de violencia. Y esto tiene una gran importancia, porque hoy día el sistema es casi, como podríamos decir, minimalista con la violencia. Excluye a los niños de ser víctimas de violencia, como si al enviar los antecedentes de la madre a la fiscalía se pudiera abordar para esos niños la protección ante la violencia. Cuando no es así, porque también se les priva la terapia, porque si Mm, yo no reconozco el daño, sí. Mm. tampoco se activa para ellos, porque hoy día incluso hay una paradoja, porque el sistema, los programas de reparación en maltrato infantil, eh, eh, ingresan o reciben a niños testigos de violencia. Entonces es un contrasentido, porque son víctimas de violencia. Entonces, al tratarlos como testigos, vienen los procesos de revinculación forzada, eh, eh, apresurada, sin haberle dado al niño esa oportunidad que sí los adultos pueden reclamar, que es el no ser sacrificado en el litigio judicial o ante el sistema legal. Y eso tiene que ser un gran avance que esperemos que esta ley contribuya, pero sabemos que no puso en el centro también, porque no estamos diciendo que uno u otro, sino que ambos, las madres, las mujeres y también los hijos e hijas, en relación a esta eh, integralidad del enfoque, porque también, no esto es un tema de familia, lo resuelven los que entienden derecho de familia, no, cuando entra la violencia también tiene variables que el sistema penal, que tiene otros instrumentos, si esto no es una cuestión teórica, las medidas cautelares que se adoptan en el procedimiento de violencia tienen mucha mayor duración, tienen mayor efecto coercitivo de freno ante la violencia. En cambio, las medidas en los procedimientos de violencia no solo son tenues, sino que se vulneran una y otra vez sin consecuencia. La ley de garantía vino parcialmente a corregir esta situación, agregando la posibilidad del desacato en la medida que se haya dictado un arresto previo. En cambio, para la mujer víctima de violencia, los que invocan la ley de violencia intrafamiliar, siempre la infracción de una cautelar es desacato automáticamente. En Ujú, cambio, a los niños se les posterga. Y es ujú, más, la ley de tribunales de familia establecía que si se infringía o se infringe, y sí, lo sigue diciendo el artículo 77 de la ley de tribunales de familia, se infringe una medida de protección o una medida cautelar, se sustituirá por otra. Entonces, cuando la violencia no cesa y los niños la siguen recibiendo, ¿qué riesgo comienza a generarse? Cuando el mundo adulto y la familia no logran frenar la violencia, porque se suele también aplicar esto, no, la retractación, como que si la retractación significara por sí misma que cesó la violencia. Y a veces se incrementa la violencia. Los niños, como no fueron visibilizados y tuvieron una causa de protección en que se vulneran las medidas, podrían terminar en residencia, la internación. O sea, un castigo, pero inaceptable. Entonces, por eso es que hay que dedicarse al tema de la violencia. Y agradezco, Monisa, y a ustedes que estén tan atentos y atentas a esta realidad de la violencia, porque incluso, lo digo con mucha convicción también, hoy día en la sociedad hay una gran sensibilidad ante el abuso sexual infantil, pero no existe esa misma sensibilidad con la negligencia y con el maltrato psicológico, con el maltrato físico. sí, Y si evaluamos los casos más graves, crónicos, severos, en que se ha complejizado todo, están nutridos de la violencia y de así la es. negligencia previa. El abuso sexual llega a ocurrir en algunos casos, no digo que en todos, cuando la violencia incluso ha dejado sin defensa a la víctima y a quienes lo podrían también proteger. Me extendí un Bueno, poco más, sí, está muy pero bien. Muchas tenía que, yo gracias. creo que explicarlo para decir que no basta con que un caso se vaya al sistema penal o que un caso esté con vulneración de derechos. Es típico, y si hay alguna jueza de familia escuchándome, quizá le va a decir, no, pero si nosotros lo atendemos, sí lo atienden, pero no con la integridad que debieran, porque cuando se declaran incompetentes, no significa que ellos deben enviar a los niños también y dejar de tener una causa de vulneración de derechos, sino que es no sacarlo, no dejarlo afuera, porque eso significa, lo voy a decir con mucha énfasis, significa discriminación, significa
un atentado a la igualdad, porque una niña y un niño tienen derecho a ser protegidos con los instrumentos más eficaces que otorgan leyes que son de una mm, naturaleza y entidad jerárquicamente superior o que tienen herramientas distintas que pueden ser más eficaces. O sea, están perdiendo esa posibilidad. Porque en una clase alguien dijo, es que entonces todo se va para el sistema penal, que se perfecciona con la nueva ley que va a ser publicada pronto. La respuesta es no. Los niños no pueden perder su derecho a los programas de protección, a la articulación de la protección, sino que lo que estamos diciendo es que no pueden ser excluidos de herramientas que podrían ayudar también a sus propias madres cuando las madres reciben el ataque del sistema y no se le da la respuesta o bien se las insta a una solución que no es satisfactoria. Entonces, de la integralidad derivan consecuencias y yo creo que una sociedad que da respuestas coherentes debe solucionar este problema. Entonces, allí, que una vez que se publique la ley, no solo hay que estudiarla, hay que aplicarla y hay que convocar a todos los que, además ver que no es el instrumento único, sino que llega en donde hay mucho, y ahí está el desafío, el conjugar mm, tanto para la mujer como para los hijos e hijas, porque también hay mujeres que no tienen hijos e hijas, y esta ley viene a dar respuesta. Y nos preocupa que quizá el último énfasis, porque también, que lo comentamos antes que saliera la ley, incluso lo conversamos en Humaniza, que se llena un gran vacío, que es la eh, relación de pareja sin convivencia. mm, Hasta hoy la ley de violencia intrafamiliar exige que haya existido matrimonio o convivencia. Por eso habla de cónyuges, convivientes o excónyuge y conviviente o que tengan un hijo en común. Y los pololos quedaban sin protección de esta ley de violencia. Se le aplicaban las normas comunes, tenían que causarse lesiones y en esos procesos no era en contexto intrafamiliar y por lo tanto se aplicaba la ley penal que no tenía los mismos recursos de protección y de seguridad que sí mm, que el Código Penal o las normas sobre lesiones, sobre amenazas. Hoy día la ley soluciona ese problema porque se refiere a relaciones de pareja sin convivencia. Lo aplaudimos, lo celebramos. Va a dar respuesta a tantas situaciones que hoy día eran espacios de alto riesgo, los noviazgos, los pololeos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas relaciones que no tienen para el mundo jurídico la connotación de pareja? Por ejemplo, un adolescente que está interactuando en Internet con un hombre que mm. comienza a ejercer violencia. ¿Hay relación de pareja allí? Cuando en esa fase como de conocimiento, de exploración, en que no hay visibilización social, ¿qué han dicho sentencias? Yo invoqué o cité la legislación española. ¿Qué han dicho ya sentencias? O sea, ¿Qué, aprendamos de lo que ya qué han vivido. dicen? ¿Qué dice la ley española? La, la ley habla la ley española de relaciones afectivas de igual significación. Ya, Es mucho más amplio. sí, ¿Por qué? Porque una relación, por ejemplo, de amantes en que no hay convivencia, ni podría decirse que es una relación de pareja, porque no es aceptada o es clandestina. Voy a dar los dos ejemplos, el del adolescente que está relacionándose con un par o con un adulto que pudiera incluso, bueno, no quiero llegar a los ujú, delitos de grooming, sino que ujú, violencia, ujú, violencia verbal. ujú, Y en esa fase es tan necesario antes de que llegue el atentado físico sí, o valorando el atentado psíquico del maltrato que puede darse hoy día a través de las tecnologías, de las redes sociales. Podría ser discutible que no hay los requisitos que la jurisprudencia, ahora ya dije que la ley española, a diferencia de nuestra, habla ujú, de relaciones de igual significación a la convivencia, al matrimonio. ujú, Eh, la jurisprudencia ha exigido la estabilidad de la relación.
y la Mm, duración de la relación. mm, Entonces ahí queda una interrogante. Yo no sí, estoy cuestionando la ley, estoy diciendo que sí, qué hacemos con la. Es un gran progreso, pero aquellos que no alcanzaron o no alcanzan, ¿qué vamos a hacer? Esa es sí. la pregunta. Pero me quedo con una sensación positiva, ¿no? Que no ha sido tan enriquecedor, yo diría, tan bonito el diálogo que hemos tenido. Veamos lo positivo, pero también Sí, está aceptemos los bien mirar lo que desafíos. falta, sí, claro. Parte Bueno, de la Hernán, complejidad. sí, Vamos a Valentín, cerrar. sí, tenemos que cerrar, Valentina. Hemos conversado harto con Hernán. Te agradecemos mucho, Hernán, que hayas aceptado la invitación, em, que nos hayas compartido tu experiencia, tu mirada. Y solo como a modo de cierre, dos avisos importantes que me gustaría dar. Primero es y volver a invitar a quienes nos escuchan a leer Vincularte 9 y además a empezar a pensar, o si es que ya lo están pensando, prepararse para enviar sus trabajos a Vincularte 10. Hasta el 30 de abril, director y editor Francisco Ibaceta y Freddy Orellana van a estar recibiendo trabajos para su revisión. En nuestras redes sociales y en la web de Humaniza pueden encontrar los requisitos de estos artículos, cómo tienen que estar presentados y todo lo demás. Así que está vincularte recibiendo artículos originales, ¿no? Y bueno, tú ya lo contaste, Freddy, durante la entrevista con Hernán, pero hay que decirlo, parte de las vacaciones del directorio fue estar muy abocados a la traducción del libro, ¿no? Entonces, si puedes contar un poquitito más de eso, Freddy, y de qué esperamos del libro. ¿Tienen plazos o todavía no? Sí, estamos prácticamente la traducción del libro está terminado. Eh, Hay que revisarlo, por supuesto, es todo un proceso largo. Ujú. Esperamos, digamos, que esa publicación esté en el segundo semestre. Es un Ah, libro, pronto. sí, durante el segundo semestre, es un libro muy, muy, muy interesante acerca del tema de trauma y trabajo familiar relacional. Y esperamos también en el segundo semestre poder hacer un seminario en el cual presentemos el libro con Matteo Selvini y que también presente esta metodología de trabajo que incluye un poquito todas estas fases que yo he mencionado. Así que eso, Ujú. atento a nuestras redes sociales y atento Eso. también a los programas de formación que están en pleno periodo de postulación, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Un Muchas placer estar gracias, Hernán. contigo. Cada vez aprendo mucho de ti. No, gracias a ustedes y éxito en todo lo que están haciendo y las iniciativas que están emprendiendo. Gracias. Un abrazo, gracias.